Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Regresando ya en esta temporada donde pues ha habido de todo, ¿no? Por allí veíamos un par de videos donde yo estaba haciendo la anécdota de qué me pareció cada uno de los episodios y decidí invitar a un gran amigo, ahora lo puedo decir, un gran amigo, Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Eureka. Excelente, muy bien, muchas gracias. Contento de poderme encontrar otra vez en este espacio. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Y por qué digo que Arturo es mi amigo? Porque uno de veces tiene que romper esas barreras. A Arturo lo conocí en el ámbito educativo, en esta relación alumno-docente. Hoy en día ya no le doy clases y desarrollamos una bonita amistad de esas que se dan entre personas que les gusta hacer psicología. Por allí recuerdan que hablamos un poquito de eso, ¿no? De aquellas mentes que hemos pervertido con este ámbito de hacer psicología. Y bueno, pues alguien que se ha dejado pervertir en estos rubros ha sido Arturo, quien además, bueno, ya tiene una trayectoria muy vasta dentro del ámbito de la consultoría, dentro del ámbito de los derechos humanos, dentro de este bagaje del humanismo y que está estudiando psicología como segunda carrera. Pero no seré yo quien hable sobre Arturo, sino te pido a ti, Arturo, que nos describas quién es Arturo. Claro que sí, muchas gracias también y comparto justo esta emoción con esta idea de fortalecer la amistad. Y muy agradecido, muy contento de poderles compartir la respuesta que finalmente es una de las más complicadas que durante la vida el ser humano se está desarrollando, como el responder quién soy. Y en realidad es de que es una respuesta que seguramente ha tenido distintas áreas y perspectivas a lo largo de mi vida. He sido una persona a mis 10 años, a mis 15, a mis 20. Yo a mis 20, a mis 34 puedo definitivamente referir que soy una persona con muchísima entrega a lo que me inspira y definitivamente a lo que me hace suspirar. Siento que el suspiro ha sido como mi luz verde para indicarme vas bien. De pronto a lo mejor con duda, de pronto a lo mejor con miedo, pero al final de cuentas mis decisiones, tanto de las cosas que he elegido en el plano profesional o en el plano personal, esas elecciones han sido o me han dado la posibilidad de forjarme, y con decisiones también refiero a las personas. Soy el resultado de una gran cantidad de personas, entre ellas usted que ha sido grande, vaya, como mentor durante esta etapa que ahora decidí, que es incursionar en los estudios de la psicología y que hace unos 10 años no lo tenía tan claro. Entonces, me considero que soy una persona resultado de mis decisiones, soy una persona que suma a partir justo de todas las experiencias con toda la cantidad de personas, seres humanos con los que he colaborado y que de alguna otra forma, directa o indirectamente, han sido pieza clave para ser quien soy en estos momentos. Esta, esta suma de decisiones de la que hablas, creo que nos da bastante claridad de quién es Arturo hoy y quién era Arturo en el pasado, ¿no? El aspecto de que en algún punto clave de tu vida algo sucede que cambia toda la dinámica, que mueve todo este entorno. Y obviamente me iría hacia allá, Arturo. ¿Cuál fue ese momento en tu vida que te hizo despejar la mente y abrirte a nuevas posibilidades? Sí, en realidad es de que siento que ha sido una constante. En realidad me considero una persona que en este movimiento que refería, pues también no solamente me muevo de lugar, sino me muevo de emociones, me muevo incluso de expectativas. Y también en algún momento hay algunas cosas que he decidido dejar de lado y ha costado trabajo el decidir, ya no voy a dedicarme a esto, ya no voy a hacer aquello. Y no significa que sea permanente, porque han sido decisiones de pronto temporales. Desafortunadamente, algunas de ellas por temas que no están en mis manos, sino han sido circunstanciales, tanto temas familiares o incluso temas de salud. Pero ha habido momentos clave en donde podría llamarle
momento de lucidez o momento de enfrentarme a mí mismo con esta encrucijada de qué es lo que voy a hacer. Y que además también puedo decir que no ha existido una receta o una varita mágica para que me diga, así es como lo tienes que hacer. He dado los pasos con ciertos temores, a veces pasos pequeños, a veces grandes saltos que igual me han hecho regresar, como metafóricamente en decir, ve más lento, respira, haz una pausa. Pero fue cuando estaba en secundaria donde empecé a encaminar precisamente cuál iba a ser mi ruta a lo que yo disfrutaba, que es el trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Y fue justo a partir de ver con las necesidades que yo mismo estaba de alguna forma padeciendo y que no lo normalizaba, y refiero particularmente la violencia comunitaria, el esquema en donde así me tocó vivir y así tienes que hacerlo durante toda tu trayectoria de vida por el esquema, de alguna manera, de prejuicios, de estereotipos. Y con algunos compañeros platicábamos sobre nuestras ideas, nuestros sueños, y era gente que también de alguna u otra forma me inspiraba. Teníamos 15, 16 años y no necesariamente lo veía como una inspiración, sino lo veía con quiero estar contigo. Entonces, por eso decía que las personas han sido parte importante en mi perspectiva de vida, porque me han inyectado de esa emoción y me han clarificado justamente mis intenciones de vida, porque a veces alguna idea o algún sueño puede ser reprimido por uno mismo, y yo lo veía reprimido porque yo quería crear organizaciones, yo quería trabajar para la población y quería viajar. Entonces de pronto decía, bueno, pero en este contexto en el que me encuentro, social, económico, pues se necesita mucho dinero, se necesitan muchos contactos, iba con temor. Entonces, cuando alguien me escuchaba y compartía una idea o de pronto revolucionábamos juntos, juntas, pues me hacía sentir esa sensación de alguien más piensa o alguien más siente o quiere lo mismo que yo. Y en secundaria, precisamente, empecé uno de mis principales proyectos, que fue el escribir un periódico para la secundaria. Era un periodiquito local que incluso lo hacía a mano, y después no había acceso a computadoras, entonces pues lo hacía a mano y compartía ahí que la adivinanza, que el dato curioso, una sección como de datos importantes dentro de la semana de la escuela, y había como 15 ejemplares, porque pues era también de mi bolsa que lo hacía. Y después, pues, la idea trascendió a la dirección, entonces les llamó la atención y ya después ellos mismos decidieron hacer una impresión y un tiraje más grande. Y pues bueno, eso fue como mi primera oportunidad de demostrarme a mí el hecho de decir, esa idea puede ampliarse en función de tanto la compartas, porque también de pronto una idea puede ser un diamantito que cuando más personas ahí van metiéndole mano, se puede ampliar, y fue lo que sucedió en esta ocasión. Alguien más creyó y se compartió a tal grado, bueno, de convertirse en un proyecto escolar más formal. Qué bonito este rubro de la comunidad que estás tocando y estas eh, necesidades tal vez de asociarnos, de agruparnos en el beneficio común. Eh, de repente, sobre todo esta etapa de la vida que mencionas, la etapa de la secundaria, uno está muy vulnerable a los estereotipos. Uno puede tal vez guiarse por las modas o por las tendencias. Hemos visto que ha habido hasta situaciones muy trágicas con las tendencias de la juventud, mientras que, por otro lado, existen personas como tú que deciden hacer algo en beneficio de la sociedad, y que lo más maravilloso del asunto es que mientras tú estás tomando acción y rumbo sobre ese camino, vas encontrando gente que está vinculada a ti, que comparte los mismos principios. Sí, me encanta la palabra comunidad, justo por la parte de unidad, porque al final de cuentas, en este ambiente, en este mundo en el que nos desenvolvemos, cuando hablamos de comunidad, y refiero particularmente a las tecnologías, pareciera que es algo orgánico que justo se da, ¿no? Las redes, los contactos, por el simple hecho de estar en una comunidad digital. Y que desde mi experiencia, y un poco enlazándolo con lo que compartí anteriormente, siempre es necesario en esta unidad
darle un sentido personal y también dedicarle tiempo, que es justo uno de los recursos con los que nos encontramos en carencia, porque todo es velocidad, todo es algo tan efímero que si no me conecta en los segundos, le doy siguiente y si no me vuelve a conectar, simplemente dejo de seguir a la cuenta. Esto trasladado a la parte de comunidad y el beneficio común, no aplica de la misma manera, de que si ya no me gustó algo o de pronto hubo una característica que me vulneró, porque a lo mejor igual en esta cosa de que no me gusta que me evidencie, no me gusta que me saque de mi zona de confort, el trabajo en comunidad para la población, para la gente, nos saca siempre de nuestra zona de confort. Entonces, ese es un sentido que me gustaría bastante, o me gusta mucho el compartir, el que nos demos la oportunidad de salir de la zona de confort para poder probar otras formas de hacer las cosas, platicar con otras personas, escuchar otros puntos de vista. Y es que ahora regresando a nuestra digitalización, tenemos tan ordenado todo nuestro esquema entre los contactos que quiero seguir, las cosas que quiero mantenerme en información, y realmente no considero que eso de manera orgánica pueda generar una comunidad. Eventualmente sí una red de contactos y eventualmente sí una red para poder compartir información precisa. Sin embargo, la invitación está en que dediquemos un sentido de apropiación, de tiempo, de empatía, incluso de cercanía para podernos dedicar 10 minutos a ver qué ofrece esta plataforma, esta organización, esta persona, para que entonces el sentido de unidad no se lo apostemos solamente a una red social o a un correo masivo o a un grupo de WhatsApp, sino que realmente hagamos comunidad. Por eso proyectos como en el que nos reunimos, tanto Eureka como La Posilga, me parecen experimentos sociales tan necesarios en nuestros días, porque justo hacen regresar a vamos a escucharnos y vamos a compartir, no a imponernos de que lo que yo pienso es mejor que la otra persona, sino es esta real colaboración para podernos siquiera escuchar, que bueno, la comunicación hoy por hoy llega a ser un elemento que cada vez, aún con la tecnología y las plataformas, es cada vez más complicado. Sí, este punto que estás mencionando es importante acerca de la inmediatez y por otro lado, retomando el punto del estereotipo. Hoy en día, tu captación de atención es de 3 segundos. Si en 3 segundos no captaste la atención, olvídalo, ya el contenido desapareció. Y la vida no es así. La vida no es de 3 segundos. Más bien, a veces tardamos esa cantidad de tiempo en fijar nuestra atención en algo y en precisar algún tema. Eh, ¿Por qué hablo del estereotipo? Porque hay muchas causas en Internet. Hoy en día vemos N cantidad de causas, firma aquí, comparte aquello, publica tal cosa, pero no nos comprometemos con las causas, porque cuando la causa ya me pide, sal al campo, toma acción, haz tal cosa, entonces ya no quiero. Ya doy un paso hacia atrás y prefiero vivir desde el anonimato. Y en el anonimato, ese anonimato que nos brinda la tecnología, también hace que tengamos un comportamiento que es más bien un alter ego, es decir, no somos nosotros quienes estamos eh, haciendo comentarios allí. Y además de esta parte anónima, de pronto en el campo en el que me desenvuelvo, que es el desarrollo social y el desarrollo humano, el activismo de escritorio convierte a la ciudadanía, que es otro concepto muy asociado a comunidad, en donde la ciudadanía demanda participación. Y si yo atribuyo mi participación a estar haciendo comentarios desde mi dispositivo, desde la comunidad, desde la comodidad de mi hogar, y que además es un comentario sin fundamento y orientado al ataque y un tanto con un tinte de odio, complica muchísimo el esquema de comunidad que yo estoy haciendo, porque estoy totalmente invalidando cualquier otra opinión, y además de invalidar, también estoy pensando el atacar a otra persona o el atacar la forma en cómo se hicieron las cosas.
Y asumado al anonimato, este activismo de escritorio definitivamente convierte una ciudadanía participativa, y lo entrecomillo, desde esquemas en donde no hay conciencia, no hay pensamiento crítico. Y cuando no tenemos un pensamiento crítico que nos haga realmente decidir por lo que yo sé, lo que yo pienso y lo que yo quiero que suceda, me convierte realmente en un ente completamente inmóvil, sin una participación real, y que también como efecto dominó voy haciendo que quien me observe pueda pensar y que de alguna forma también yo inspire, no a lo positivo, no al ir al campo, a realmente a hacer un acto más dinámico, sino que también puedo yo inspirar a hacer lo contrario. Entonces, también este discurso de odio y yo opino porque la libertad la expresión es libre, son discursos que realmente son cada vez más constantes y más comunes. Y lo veo en distintas poblaciones, tanto en población adulta como en jóvenes, en infancias, adolescencias. Entonces, es un tema bastante interesante y que es crucial en nuestros días para no asumir que solo con digitalmente alzar la voz estoy haciendo una participación para yo convertirme activamente en ciudadano o ciudadana, porque está lejos de realmente consolidar lo que ciudadanía invita a ser participante, a más bien no solamente protestar, sino hacer propuesta, y bueno, se propone justo desde la acción. Sí, 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 sí. Este punto de eh, tomar acción en las cosas y hacerlo es, es determinante, es crucial. Por ejemplo, en la metodología de la investigación, la metodología cualitativa, hay una técnica que se llama observación participante o observación de campo. Esa observación participante, vamos a ponernos un poco académicos aquí, implica que tú vayas a la comunidad, que te mezcles dentro de la comunidad y que tomes nota de las cosas que ves, evitando alterar en la medida de lo posible su situación contextual, su situación cultural. Y se me hace maravilloso, o sea, por ejemplo, las veces que he hecho esta técnica con fines de investigación, me ha encantado los resultados que he encontrado porque hay una riqueza contextual enorme. Y no es lo mismo todo lo que te dicen otros autores, lo que puedes investigar en una bibliografía o lo que te cuenta la gente, a cómo tú lo vives, a cómo tú lo tienes de manera personal. Y haciendo un poco la analogía con las redes sociales, como lo estamos diciendo, los algoritmos de las redes sociales son muy precisos en el sentido de que si retuviste a ver un comercial de mayonesa, te avienta unos 25 comerciales más de distintos tipos de mayonesas y no te da esa oportunidad de elegir, a diferencia de pasar a la acción, ir al campo y verlo por ti mismo. Totalmente. Y me podría atrever a referir que también son tan invasivos porque de alguna forma pues yo tengo certeza de cuáles son mis decisiones o necesidades, y cuando me invaden de más y cuando veo en redes sociales que tengo que tener más, pues evidentemente tambalea justo este esquema de decisión inicial. También me hace recordar esta parte metodológica de la comunidad, una experiencia que recién concluí hace unos meses con un proyecto que se llama Signos Vitales, que es una investigación comunitaria, donde precisamente la intención está en reconocer cuáles son los signos vitales de la comunidad. Y hacen exactamente esto a partir justo de la investigación codiseñada, donde la comunidad va dictando cuáles son esos primeros pasos. Una de las fundaciones comunitarias en México que hace esta intervención, que dura un año, utilizó una metodología que se llama indagación apreciativa, donde me revolucionó mucho este sentido de cómo
indagamos en la comunidad, porque generalmente cuando se piensa un proyecto social, se asume que va a dar una respuesta o solución a las problemáticas o necesidades, porque siempre se da por hecho que hay una problemática o que hay una necesidad y hay una forma distinta de hacer las cosas que desde lo urbano o desde lo occidental es como lo tenemos que hacer porque es lo bueno o es lo normal. En la indagación apreciativa, justo se centran no en los problemas, sino en los sueños, en los deseos, en el qué quisiéramos que tuviéramos en la comunidad. Y no solamente infraestructura, no solamente en programas, sino también en las dinámicas sociales. Tal vez mayor apertura a un tema, tal vez la llegada de un nuevo rol, una nueva persona que pueda de alguna forma también perfilar más el ambiente académico o el ambiente artístico. Entonces, llegar y hablar con la población, no desde los problemas que además son tan evidentes, sino abiertamente hablar de lo que desea la comunidad. Y por comunidad, porque signos vitales, como todo ser humano, invita a que se hagan diálogos, conversaciones que además le llaman conversaciones vitales, se abra el espacio para las infancias, las adolescencias, y en esta mezcla de criterios y expectativas frente a un deseo, ha sido muy enriquecedor escuchar y dejar de lado este sentido trágico para poder abrir camino y más en estos tiempos donde la digitalización, como la hablábamos, refiere esta velocidad en la que la conversación es efímera y también es muy dinámica. En estas conversaciones vitales, algo también de lo que les puedo compartir es justo que una de las antropólogas que hace la intervención nos hablaba sobre los diálogos y las conversaciones en movimiento, porque generalmente cuando se hacen estas intervenciones comunitarias se llega con el equipo de la fundación, se instalan y empiezan a querer abrir el diálogo todos y todas enfrente de quien está haciendo la intervención. Y esas conversaciones en movimiento es, yo me planto en la comunidad, hago una conversación coloquial y de ahí prendo mi grabadora o mi móvil con previa autorización a la persona y vamos caminando y hablamos de lo que realmente y de manera muy auténtica nos mueve en ese momento. Entonces, esto lo comparto porque también está revolucionando y también está en constante dinamismo la intervención comunitaria. Y que si persona que no está involucrada de manera profesional o de manera constante en el desarrollo comunitario o social, como ciudadanos y ciudadanas también nos corresponde el tener claro cómo podemos coparticipar, cómo podemos colaborar con un esquema en que a lo mejor mi población, a lo mejor mi espacio físico no tiene ninguna necesidad, pero todas las personas tenemos deseos. ¿Y qué pasaría? Que también nos animemos a abrir diálogos desde deseos, desde sueños y desde estas ideas que aparecieran locas, pero que seguramente nos va a dar otro sentido de pertenencia a la vida en este mundo tan acelerado. Sí, fíjate que me hiciste recordar un evento de mi vida. Yo estaba a cargo de una preparatoria y uno de nuestros profesores estaba promoviendo una reserva ecológica en una localidad. Dentro de esa reserva ecológica, el atractivo turístico era la noche de luciérnagas y una especie de lagarto que le llamaba dragón o algo así, un lagarto pequeño. Camaleón, le llamaba camaleón. Entonces, nos promovía mucho esta cuestión de eh, la conciencia ecológica y el preservemos el sitio, y se sumó con otra persona que tenía vínculo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tienen el Instituto de Ciencias Agropecuarias. Ellos tienen sus invernaderos y tienen cultivo de oyamel y, bueno, diferentes plantaciones. Combinando estos dos personajes, estos dos catedráticos, uno daba clases de comunicación, la otra daba clases de ética y valores, decidimos hacer una campaña de reforestación. Por un lado nos dieron el donativo de los árboles y por otro lado nos dieron el espacio para hacer la plantación. Em, ¿A dónde voy es a esto? Nosotros cuando pensamos en una reforestación, pensamos en llevar cualquier tipo de especie de árbol
a un lugar y plantarlo y tomarnos fotos y ya. Sin embargo, la comunidad tenía un proyecto. El proyecto es que a la altura a la que se encuentra esa comunidad llega el último viento del Golfo. Es mucho viento y ese viento impide que se pueda cultivar cierto tipo de parcelas. Entonces querían hacer una muralla verde y esa muralla verde implicaba un árbol en particular. Y ese árbol en particular, los ejidatarios nos dijeron las especificaciones técnicas del árbol y nos ayudaron con las cepas para poder hacer la plantación. Todo fue totalmente estructurado. ¿Por qué hago esta analogía o por qué me hiciste recordar esto? En su momento yo no lo entendí como tal, ¿no? En su momento yo dije, ay, bueno, pues son muy estrictos, ¿no? Y está bien, vamos a respetar y vamos a llevar lo que se pide. Pero ahora que me estás platicando precisamente de esto, me haces entender, me haces hacer este insight de decir, es que no es solamente mi intención de ayudar al otro, sino más bien qué necesita el otro. Claro. Y esta necesidad de podernos comunicar, como también lo compartí anteriormente, es darle la oportunidad a la conversación. Y con darle la oportunidad a la conversación es todo lo que implica. Tal vez la persona habla muy fuerte, tal vez la persona habla muy rápido, tal vez la persona habla con dificultad por alguna situación, un problema de lenguaje. Y tal vez la persona dentro de mi esquema de prejuicios, que también los mencionábamos, entre en un esquema en donde no me veía yo platicando con determinada persona con ciertas características. El lanzar la oportunidad a la conversación va cargado con todas estas características. Entonces, qué difícil sería que solamente con mi intención de querer ayudar, yo solamente me quedara con eso, porque yo veo que es la necesidad y yo traigo la respuesta, yo traigo el contacto, yo traigo toda esta estructura donde yo sé que les va a dar la oportunidad de vivir mejor. Y ahí entra otro concepto, que es el de bienestar. Yo asumo que el bienestar va de la mano con lo que ha sido mi carrera de vida. Y que, ay, qué increíble sería que esta gente tuviera acceso al arte y hay que ponerles un cine. Bueno, pero no hay luz, no hay estructura, la gente no visualiza el arte desde el permanecer sentado, sentada y ver una pantalla. El arte tiene que moverse las manos, mover incluso sensaciones, el llegar por el oído. Entonces hay una gran diversidad de características que desconocemos y que solo son posibles si abrimos la conversación. Entonces, qué importante y qué bueno es que nos demos la oportunidad de conversar y no solamente simular, porque de pronto es como si te escucho, ¿no? Y incluso hacemos como el lenguaje verbal, no verbal para que se asuma que estoy colocando atención, es realmente conectar con la población. Y eso, afortunadamente, no lo podemos aún lograr con la digitalización. Me refiero como estos que hablamos del activismo de escritorio. Sí es necesario el ir y plantar, si no solamente irse a comunidades, también aquí en lo urbano tenemos un montón de cosas por las que podamos hacer algo distinto, como es el acoso callejero, por ejemplo, la violencia comunitaria. Entonces, hay muchísimas cosas y muchísimas necesidades que podríamos también empezar a tocar puerta desde la participación, desde la conversación y no solamente cruzar brazos y decir, aquí me tocó vivir y qué más puedo hacer. Claro, y que estás sumando un tema que me parece muy importante rescatar y que es el que no tenemos la autoridad para decidir qué le conviene a la comunidad. Yo no tengo la autoridad de hacerlo. También me hace recordar, hace ya bastante tiempo, formé parte de una asociación civil que se llamaba Juntos por una Cultura de Paz. Y dentro de nuestro gremio estaba un sacerdote que nos dio una plática muy bonita acerca de humanidad. Y él nos decía, el principio para poder nosotros intervenir y ayudar a una persona es que esa persona debe de solicitar la ayuda. Si la persona no solicita la ayuda, nosotros no somos quien para decir que tiene un problema.
y por lo mismo tenemos que respetar su humanidad, tenemos que respetar su necesidad. Eso es importante. Este abrir la conversación habla precisamente de eso. No es la imposición de mis necesidades hacia crearles necesidades a la comunidad. Es escuchar a la comunidad, saber qué es importante para ellos y en función de ello diseñar ahora sí un plan de acción para poder hacer una intervención. Totalmente. Me iría un pasito como atrás, en donde la persona o el grupo, la fundación, la organización, el municipio, el ayuntamiento, cuando va con esa intención y esa apertura para escuchar a la comunidad, este pasito atrás que refiero sería el escucharse a sí mismo, es decir, ¿qué tengo yo persona? ¿Qué tengo yo municipio? ¿Qué tengo yo organización? ¿Qué decir? ¿Qué estoy diciendo? Porque de pronto, entre esta, vaya, como predisposición de asumirse como yo tengo la verdad absoluta, hay que darle oportunidad también a la duda de lo que yo mismo estoy planteándome, porque entonces ya voy con una predisposición y aunque tengo la apertura, de alguna forma hay un sesgo y voy orientando la conversación. Oigan, está bien, pero ¿qué les parece? Porque a lo mejor ya traigo el contacto de los bueno, de los tinacos y demás, y quiero que salga eso porque veo que es lo que es más inmediato. Entonces, si hay una necesidad de que la escucha sea incluso individual en un primer momento para que también yo replantee, reformule y también vaya abierto a que me puedan resolver estas dudas y yo a lo mejor no lo hago abiertamente de qué opinan sobre esto que me resuena en la cabeza, sino también con el equipo que siempre se invita a que vaya más de una persona a hacer estas conversaciones para que también replanteen el proyecto y que es algo perfectible. Incluso durante la implementación de cualquier programa o desarrollo de política pública, y ahí siempre es importante la evaluación. Sin embargo, como vamos con la idea de que es la verdad absoluta, implementamos el programa y años después, pues sí, resultó un elefante blanco porque nomás no funcionó. Entonces hay la necesidad y veámoslo como también a título individual, el feedback, la retroalimentación. La conversación también involucra esta retroalimentación constante y partiendo de uno mismo, o sea, el escucharme a mí mismo y decir, sí la regué. La verdad es de que no tenía ni idea de lo que estaba proponiendo o de lo que íbamos a hacer o lo íbamos a resolver. Y ahí la necesidad de hacer unidad, comunidad, para regresar y decir, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo lo harías tú? Pero si lo vemos como de manera individual, pues no se va a lograr definitivamente. Sí, me haces recordar de mi municipio, no aquí en San Luis, sino en el estado de Hidalgo, donde yo vengo. En algún momento una administración encontró muy viable colocar algo que le llamaron polígonos de atención a la juventud. Eran centros de bienestar donde eran como extensiones del DIF, se daban algunas artes, oficios, deporte, atención psicológica y bueno, estaba muy interesante la propuesta. En aquel entonces cuando se lanzó fue un boom y muy aplaudido el proyecto. Terminó esa administración, vino otra y otra y otra y progresivamente se convirtió en un elefante blanco porque las nuevas administraciones, sobre todo del área de educación, quienes eran los responsables de los polígonos, intentaban despuntar programas sociales sin éxito. ¿Y por qué intentaban hacerlo? Porque era desde el escritorio. Desde el escritorio hacían acercamientos con las instituciones educativas, nos pedían, por ejemplo, llevar charlas, hacer actividades, hacer como campañas, pero nunca, yo al menos, nunca escuché un plan claro y me tocaba estar en esa parte de la gestión, ¿no? Porque conmigo se acercaban para eso. Nunca escuché un plan claro de vamos a hacer esto o vamos a intervenir de esta manera. Prácticamente lo que llevábamos desde el área académica de psicología, que es donde participábamos, se gestaba en las aulas y se representaba a partir de lo que suponíamos que se podía hacer. Pero también aquí estoy exhibiendo
mi desconocimiento también del tema, ¿no? O sea, si el gobierno no me daba esas herramientas, yo qué podía hacer para implementarlo. Creo que aquí son dos puntos y quiero Ujú. dejarlo bien claro porque estoy tocando un tema sensible. Muchas veces nos quejamos de los gobiernos, pero pocas veces somos conscientes de yo también qué estoy aportando. Yo que también estoy aportando y también que estoy permitiendo, porque asociándolo con los prejuicios, en uno de los programas que colaboré en el municipio de Monterrey hace algunos años, cuando se hacía el diseño de la intervención, se invitaba a la población a que llegara a las sesiones de planeación para que compartieran el proyecto, invitaba a que se hicieran talleres y conversatorios, espacios de diálogo, para que posterior a la pandemia se retomara como justo esta socialización a partir de enseñar alguna habilidad o compartir algún tema de interés a la comunidad. Entonces necesitábamos saber qué les interesaba o qué les hacía falta. Y muchas de las personas que se les invitaba era, no tengo tiempo, no quiero, no me interesa, más de lo mismo. Entonces es, ¿qué colaboro y también qué permito? Porque además era, bueno, y hay alguien de su familia, no, en mi familia nadie, y puede compartir la información, no, una apatía tremenda. Entonces, también es qué comparto y qué facilito para que justo alguien más, tal vez con tiempo, con ganas, levante la mano y comparta algo que a lo mejor yo en estos momentos desconozco o yo en esos momentos no tengo la capacidad o las ganas para poderlo hacer. Curiosamente, nadie participó y se diseñó como a juicio de las personas que estábamos colaborando y eran talleres, al final quedaron talleres tan tradicionales como el bordado, el tejido enfocado para mujeres y después que llegaban algunas personas decían, es que a mí me hubiera gustado otros temas. Y de esta transición de quitarse estereotipos y prejuicios decían, mi esposo, mi pareja se fue a Estados Unidos y ahora me gustaría aprender cómo arreglar el baño, o sea, temas de plomería. O por ahí tenemos un carrito que nada más no lo sacamos y me gustaría aprender mecánica. Entonces, también el transitar a ese no tradicional enfoque hacia el desarrollo de habilidades para mujeres o para hombres también es una necesidad que afortunadamente cada vez es más común el que se normalice taller de mecánica inicial para mujeres o plomería básica para jóvenes mujeres. Entonces, eso me encanta porque también da otra posibilidad para que también en este juicio de roles de género pues ya no se vea como una cosa de hombres o para mujeres, sino es una cosa de supervivencia para el ser humano. Exacto, y que aquí estás conectando precisamente lo que decías de las zonas rurales y las zonas urbanas. Las necesidades son completamente distintas. Totalmente. Distintas no solamente desde quienes vamos a querer hacer algún proyecto o un programa social, sino distintas desde las percepciones, porque aquí, por ejemplo, en el ejemplo que les compartí en Monterrey, la invisibilidad de la población para no reconocer que había necesidad creativa de poder diseñar un taller para mecánica enfocado a mujeres, vaya, existía la necesidad, pero por alguna razón el no hacer comunidad, el no conversar, el no decir, oye, ¿tienes ganas tú de aprender esto? Ay, pues fíjate que yo también, ¿cómo ves si nos acercamos y lo proponemos? Esta enajenación social hace que provoque que la necesidad y el deseo no esté perfilado como una característica de la población y que curiosamente en los esquemas de la población rural se da más, hay más conversación, hay más tiempo, la gente se conoce y aquí en esta interacción urbana en distintos espacios y en nuestro México diverso es poco común que la gente se dé ese espacio. Entonces, sí, la necesidad invisible o no reconocida hace que la participación sea nula. Y la apatía, ¿no? El punto de la apatía, que lamentablemente es un mal de nuestro tiempo y que nos estás dando tips para poderlo resolver. Fíjate que ese era uno de mis dudas existenciales o de los temas contemporáneos sobre los cuales yo estoy indagando. El qué hacer con la apatía. Si
partimos, por ejemplo, de los principios de educación, donde dice que la persona debe de aprender a saber, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir. Nos quedamos en ese trance del aprender a convivir, porque si la voluntad de la persona no es convivir, entonces, uy, ahí entramos en un detalle. Y podría ampliar este criterio del poder hacer y el poder pensar al poder sentir. Y justo en estas conversaciones vitales que les compartía como ejemplo de programa que recién estaba concluyendo, es cada vez menos común el que abiertamente se reconozca el sentir como información. Es decir, siempre vamos a qué haces o qué hiciste o qué piensas, qué información tienes. Y llegar con la pregunta de qué te hace sentir o qué te hizo sentir es llegar a conversaciones desde nuestros sentidos vitales con esta idea de sentipensante, que en los diálogos que les decía que esta colaboradora que llegaba a la comunidad a hacer los diálogos en movimiento, ella también ampliaba este concepto a diálogos en movimiento sentipensantes. Porque yo lo que quiero como intervención o investigación es información para poder tener cualitativa y cuantitativa. Y cuando se plantea el sentimiento y el sentir, que es una también de las razones por las que vi la necesidad de tomar la decisión de estudiar psicología, es para que también asociar yo a este diseño metodológico de intervención comunitaria el esquema de la mente y el esquema de los sentimientos, de las emociones, la salud mental y salud emocional. Y en estas conversaciones, regresándolo a quienes por alguna otra, de alguna otra forma no participan directamente con este esquema social, todas las personas conversamos. Y qué importante es que ampliemos esta conversación no solamente al hacer, al saber pensar, sino también al sentir y que no minimicemos cosas como, ay, caray, me siento hoy medio achicopalado, como coloquialmente lo decimos. Oye, pues viene de algo, ¿no? O sea, no es que a lo mejor hoy seas flojo, floja, no, viene de algo. Entonces, abramos conversación también hacia eso que también es muy vendible en redes sociales. El mantener la sonrisa, lo instagramiable siempre es lo feliz, lo lúcido, y no es que estoy diciendo hay que vender también la tristeza, sino hay que hablarla, reconocerla, y cualquier otra emoción que pareciera socialmente no importante o bien recibida en estas conversaciones sentipensantes, se invita mucho a que también abramos nuestro sentir. Sí, sí, ahora que lo mencionas, mm, me pones a pensar un poco en estos chicos influencers que se manejan con la bandera de no me importa y coméntame lo que quieras y yo voy a seguir generando mi contenido. Y de repente esos cuadros depresivos a los que caen precisamente por la cultura del odio, ¿no? Por tantas cosas negativas que les caen encima. Me viene a la memoria una chica que hizo precisamente hace unos días una tendencia de maquillaje con motivos patrios y la pusieron mucho en comparativa con otra chica que hizo la misma tendencia, porque obviamente, bueno, lo hacen millones de personas, pero a una le atribuían mayor calidad, mejor producción, mayor edición de video, mientras que a la otra chica, mm, pues tendían a minimizar su trabajo. Tanto fue así que se estuvo manifestando dentro de sus redes en sus sentimientos. Mostró el paso a paso de cómo hizo las cosas, mostró eh, con esa justificación, ¿no? Emocional, si quieres decirlo, eh, el cómo para ella representó el realizar el trabajo y cómo se siente al respecto de no tener la aceptación de los demás. Esto a mí me puso a pensar mucho precisamente en esta cuestión del sentir. O sea,
no nos permitimos sentir. Y ahora con la automatización nos estamos enfrentando cada vez más a las máquinas que te responden con un sí o con un no. Y a veces ni siquiera una respuesta, porque justo en esta idea de lo virtual muchas veces se espera el like, se espera el visto y yo con intenciones de que me vea, de ser reconocido y eso me genera una satisfacción porque ya me vio, ya supo que estoy aquí feliz y ahora sí va a dolerle. Entonces también empiezo a crear escenarios justo a partir de vaya, de la ficción y el que eso me garantice un estado de bienestar temporal, porque eventualmente regreso y caigo nuevamente a este no reconocer mi sentimiento, mi emoción, y entonces es recurrente. La no respuesta también ha venido a traer, más allá del sí o del no, es decir, la polarización de lo bueno, lo malo, afirmativo, negativo, la ambivalencia y estar en una disyuntiva entre no sé exactamente qué estoy haciendo, ni por qué lo estoy haciendo, sino lo estoy haciendo pues porque socialmente es lo que es tendencia, pero no me estoy dando espacio ni tiempo para mí, para el sentir personal, sino estoy reaccionando en función de lo que considero. Y aquí podría referir más a población adolescente, que es con quien he colaborado, particularmente con derechos sexuales y reproductivos, donde justamente esta tendencia a demostrarse sexualmente abiertos, abiertas a información, a incluso a la práctica, cuando no, vaya, como cognitivamente no tienen incluso el desarrollo biológico tampoco, ni la intención de entrar en esta dinámica y práctica sexual, se han colocado en situaciones de riesgo, provocando evidentemente embarazos no deseados, no planificados, embarazo o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, una serie de situaciones por las que podríamos entrar en un montón de conversación de cómo los problemas sociales emergen de esta ausencia de información, que tenemos un sí o un no, claro, pero va más allá cuando no hay una ausencia efectiva de lo que tu persona, tu individuo, tu adolescente requieres, porque también la información es tan masiva y tan amplia que olvidamos la personalización. Y pensemos en un joven o en un adolescente de una comunidad wixárika, es muy distinto a un joven, a un adolescente de una colonia en San Luis Potosí, en capital, porque son contextos distintos. Entonces, la misma información no tendría que ser, vaya, como pensada que en automático la van a recibir. Incluso un tema de lengua, de idioma, en alguna comunidad donde no haya esta posibilidad bilingüe de información, pues podría recibir el texto, pero no discernirlo porque no habla el español. Entonces, sí son características que tenemos que hacer con intersección, con particularidad y pues la intención no solamente es suficiente, hay que hacer estrategia para que salga algo efectivo. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo con este último punto que estás mencionando y con esta condición de quedar en puntos suspensivos y no saber cuál es la respuesta. La mente crea escenarios. Justo ahí es donde entra el tema de la ansiedad, el empezar a recrear escenarios que se pueden determinar o no. Y también entra el tema de la voluntad, el qué hago con esos escenarios o qué hago con esta situación de no respuesta. Dentro de los ámbitos de la comunicación, el silencio también comunica. Si, por ejemplo, una persona se siente vulnerable o no sabe manifestar sus emociones y prefiere guardar silencio, a veces tenemos que escuchar ese silencio, tenemos que eh, estar muy abiertos a lo que me está comunicando a través del silencio. Aquí cito una situación por la cual atravesó mi esposa recientemente, o más bien está atravesando a mi esposa recientemente, y es precisamente por un movimiento organizacional en su empresa, donde para su buena fortuna le avisaron con tiempo, pero todo el periodo de incertidumbre, mientras a todas las demás personas no les decía nada, ella tenía que guardar silencio, fue angustiante, fue estresante.
Y el desenlace es que cuando llegó el día y la hora en el que se dio apertura a esa información, ella sintió esa liberación emocional y entonces lo pudo soltar. En este momento está en otro proceso emocional, ¿no? Un proceso emocional de elaboración, pero mm, lo llevo a otra dimensión. Vamos a pensarlo a la dimensión de una persona que, justo estamos diciendo los adolescentes, una persona que es adolescente y que no sabe qué onda con su vida y que tiene que tomar decisiones y por un lado le hacen exigencias de adulto, pero él tiene gustos de niño y la presión social del grupo le pide que vaya hacia un lugar, los medios le piden que vaya hacia otro y dentro de todo eso viene esta suspensión, ¿no? Sí, está todo este mundo de posibilidades, pero yo qué quiero para mí. Sí, es un ejercicio de honestidad y que también he encontrado con muchos colegas, con muchas colegas, es decir, gente contemporánea, que pues ya estamos en una edad adulta y que también es muy recurrente esta pregunta de ¿qué onda con mi vida? Entonces, es una posibilidad que a cualquier ser humano, a cualquier persona, evidentemente por una etapa de vida, la adolescencia es algo como más común. Sin embargo, me ha tocado escuchar que también es cada vez más común en otras etapas de la vida y que seguramente ha sido así siempre, solo que ahora pues también afortunadamente con este ejercicio de honestidad se puede abrir más a la conversación, primero individual para decir, bueno, sí, ¿qué onda con mi vida? Y le puedo llegar a compartir a otra persona, estoy perdido, no sé para dónde voy o de pronto siento que no he hecho lo que estoy haciendo. Y esta lucidez con la que podemos justo esquematizar en qué momento me encuentro es una gran oportunidad. O sea, el permitirme vulnerabilidad también es una característica del ser humano que no tiene que ser opacada, sino al contrario, reconocida, identificada y eventualmente decir, bueno, estas son mis cartas, aquí me encuentro. Y a lo mejor no tengo el 100% cubierto ni resuelto, pero ya el hecho de reconocerlo, el hecho de poderlo plantear, ya es un avance porque también hay muchas personas que llegan en unos momentos tan acelerados en donde se les exige o se autoexigen el decir, no, hombre, echándole ganas paso, 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 y al final bomba de tiempo que pues explota y no siempre explota con un autocuidado o buen trato, sino maltrato individual y hacia las demás personas. Y ahí podemos referir esta violencia comunitaria en donde el exceso justo de ansiedad, el exceso de estrés y la no canalización hace que nos encontremos en el tráfico rumbo a mi ejercicio, que gente con, vaya, sin esta posibilidad de reconocimiento podamos tener dificultades para que ni siquiera nos dejen pasar en el verde. Sí, 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 precisamente Ricardo Farril, que quienes saben de comedia sabrán que se vio envuelto en una polémica hace unos meses bastante ilustrativa respecto de cómo manifestar tus emociones que traes reprimidas. Él tenía dentro de sus rutinas un chiste, una anécdota que platicaba precisamente del tráfico, ¿no? Dice, ¿a quién no le ha pasado que vas en el tráfico, bajas el vidrio y la persona que habla es otra persona que no eres tú? Y cuando subes el vidrio y regresas en ti, dices, ¿por qué hice esto? Y empiezas con este reproche, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué hice aquello? Y lo llevamos hacia el presente. De repente ves lo que sucedió hace unos meses con este personaje y dices, wow, o sea, creo que más bien lo que manejaba en su comedia era parte de sus anécdotas personales. Eso le da bastante honestidad a su comedia, pero por otro lado, creo que sí llegamos a ese punto importante de, de permitirnos sentir y permitirnos estar mal, permitirnos estar bien y permitirnos rebasar la autoexigencia y ser la mejor versión de mí para mí. Yo agregaría ese valor, la mejor Me versión encanta. de mí para mí.
Claro, porque así ya no hay expectativas de comparación, el decir, ay, caray, pues tenemos la misma edad, fuimos a la misma escuela y mira dónde me encuentro. Claro, pero no sabemos exactamente lo que hay debajo como de esta idea del iceberg, ¿no? O sea, hay muchas cosas en donde a lo mejor se te está también a ti en algún otro contexto u otra persona el anhelando, el querer tu vida. Entonces, si nos ponemos a comparar, pues definitivamente no vamos a llegar a ningún lugar más que al de la frustración eventualmente. Entonces, el que sea para mí, pues es algo orgánico también, el tener, el estar bien yo para poder compartir de manera auténtica y honesta y desinteresada el querer ayudar o el contribuir a una acción o el apoyar a otra persona o a cualquier situación. Definitivamente. Y bien, Arturo, pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Sí. Ya para cerrar esta agradable conversación, que seguramente va a tener una segunda parte, para cerrar esta conversación con esa pregunta que cierra con broche de oro nuestro episodio, ¿cuál ha sido tu momento eureka? Sí, aunque ya tenía la idea de la pregunta, no la respuesta, siempre es como, vaya, retador el poder yo dar un vistazo a mi vida de 35 años y el reconocer que han existido distintos momentos. Entonces, de manera inmediata y como respuesta única, podría compartir que el momento eureka para mí fue cuando en alguna situación de vida reconocí que venía en un esquema en donde hacía las cosas para que mis allegados, mi familia sintiera orgullo de mí. Y cuando tuve la lucidez, mi momento eureka de decir, el orgullo viene de mí para mí, en esta misma idea, fue cuando empecé a hacer y a deshacer cosas sin la necesidad del reconocimiento o el aplauso o el lo hiciste bien y mira qué felices estamos por lo que estás haciendo. Cuando dejé de hacer las cosas por eso, que fue cerca de mis 22, 23 años, fue, y justamente escuchando a una persona, porque fue en una conferencia y en ese momento nos hizo un ejercicio en donde efectivamente encontré eso que pareciera algo simple y algo sencillo, hazlo porque te satisface a ti, pero el no tener la claridad a mí me había provocado hacer esfuerzos adicionales y a veces a mis papás es como, o a mi familia, que me querían por el simple hecho de ser yo, no por andar haciendo tanta cosa, pero yo en mi mente decía, no tengo que hacer más, tengo que hacer más, y eran esfuerzos innecesarios. Entonces, cuando ya tuve esa capa al lado, cuando dejé esa capa de lado, empecé a hacer las cosas por sentirme orgulloso hacia conmigo y han salido bien. Me han dado muchas satisfacciones, sonrisas y sobre todo personas como justo esta amistad en donde me siento tan satisfecho de poder encontrarme y sentirme orgulloso de mis decisiones y mis experiencias de vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta idea, esta charla, esta conversación que me ha sido bastante productiva. Quiero externarlo de esa manera. He aprendido mucho de ti el día de hoy y me llevo bastante tarea de recapitular o reorganizar estos esquemas de desarrollo, de intervención, de eh, pensar de forma comunitaria. Me llevo esa tarea y sé que las personas que nos están escuchando también están pues con este sentir de colectividad, de colaboración. eh, el público que sigue Eureka tiene esas características que en común nos identifican a todos. Arturo, ya para concluir, ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Sobre todo para efecto incluso de contratación de tus servicios. Claro que sí, muchas gracias. Pues, tengo un perfil público donde comparto cosas de mi trabajo, pero también reflexiones o una cosa más de introspectiva que no es algo constante, sino más bien como en esos momentos seguro eureka y que a veces me traen ideas y pensamientos. Y en Instagram está como Arturo Maro. Ahí
me pueden mandar mensaje y de ahí a lo mejor canalizar a mi WhatsApp o a mi correo electrónico personal y con todo gusto sería impresionante poder colaborar o conversar con más personas. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir mi perfil. No, al contrario, lo vamos a poner también en las notas de los comentarios para que te sigan, para que te compartan, para que continúen esta conversación, ya a lo mejor de manera directa, de manera personal, que te hagan todas las preguntas que a lo mejor quedaron por allí en el aire, pero que sabemos que tienes muy buena voluntad para aportar, para apoyar y sobre todo para contestar cada uno de sus comentarios. Muchísimas gracias, Arturo. Al contrario, y un placer. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos